queridos amigos, les saluda el psicólogo Humberto del Castillo Drago para una nueva edición de los audios Arete. El día de hoy vamos a hablar de la comunicación asertiva. Vamos a hablar de la comunicación asertiva. Les quiero contar que el Centro Arete es un centro de psicología católica que queda aquí en Medellín, Colombia. Tenemos varios asociados, voluntarios, por distintas partes en distintos países de Latinoamérica, y estamos adelantando también la posibilidad de fundar el Centro Arete en Lima, Perú. De hecho ya tenemos una persona que es la psicóloga Paola Riveros, que es la que va a ser la iniciadora del Centro Arete junto con otro grupo de psicólogos y estudiantes en Lima, Perú, y por eso estamos muy contentos. Muy bien, mis queridos amigos, vamos a hablar entonces de la comunicación asertiva, pero antes de eso, muy importante mencionar el tema de la comunicación, ¿no? El tema de, cuando hablamos de la comunicación, estamos hablando de ese pasarnos información, ¿cierto? Ese hablar, ese dialogar, ese expresar mis ideas, ¿no? Y hay muchas maneras de comunicarnos, la comunicación oral, también la comunicación escrita. Entonces, hoy en día, mis queridos amigos, el tema de la comunicación es fundamental en la familia, es fundamental en las relaciones de pareja, es fundamental en el trabajo, en las empresas, ¿no? Y más aún todavía una comunicación fluida y asertiva. Entonces queremos hablar, entonces, queridos amigos, qué cosa es eso de comunicación asertiva, o qué cosa es eso de asertividad, ¿no? Hay mucha gente que define la asertividad como respetar y expresar aquello que necesitas, sientes y piensas, y obrar en consecuencia, sin pasividad o agresividad. Es decir, el ser asertivo se ubica entre el ser agresivo y el ser pasivo. Entonces, ¿qué cosa pasa, mis queridos amigos? Tú tienes una serie de ideas, una serie de pensamientos, una serie de opiniones. Entonces se trata de que, en primer lugar, tú respetes esas ideas que tienes, esas opiniones, y que hagas que otros las respeten también, y que los otros la expresan. Pero si tú gritas, si tú respondes impulsivamente, si tú te amargas, si tú eres rencoroso, si tú agredes al otro, o de pronto si no dices nada y te quedas callado con una actitud pasiva, ¿no? De una docilidad, entre comillas, en el fondo no te estás respetando, y en el fondo no estás haciendo que los otros te respeten. Y en el fondo también entonces no expresas qué piensas, qué sientes, no expresas lo que necesitas, no expresas tus sentimientos. Entonces, la asertividad obviamente está vinculado con el saber decir las cosas, pero también, y desde otra mirada, es con el no dejarse avasallar, ¿no? Nos referimos normalmente a ser capaces de pedir lo que es nuestro, sin necesitar pasar por encima de nadie, ni dejar de decir lo que realmente pensamos por miedo a la reacción. Entonces, el asertivo se respeta a sí mismo y hace que lo respete. El asertivo entonces expresa sus ideas, sus opiniones de manera adecuada. Se trata entonces, en primer lugar, de examinar los propios intereses y estimar en qué medida deben de ser respetados. No es un capricho momentáneo, sino que es un deseo bueno, positivo, real, auténtico. Otra recomendación es observar la conducta específica del otro y determinar su estilo de comportamiento, ¿no? Entonces, ver, bueno, el otro cómo se relaciona. De pronto el otro es pasivo, entonces lo tengo que ayudar. El otro es agresivo, entonces tengo que ver cómo me comporto ante él. Tercero, gestionar los sentimientos frente a los demás para no tener conductas agresivas o pasivas. Al saber cómo es quien tengo delante, no sé, decir, bueno, cómo es esta persona, para ayudarlo, para comprenderlo, para llegar a hablar con él adecuadamente. Puedo comprender cómo le va a sentar aquello que le diga también.
Como número cuarto, se trata de ponerse en el lugar del otro y tratarlo asertivamente. Es decir, cuando yo hablo con alguien, yo digo, bueno, él qué cosa está sintiendo, qué está pensando, qué heridas afectivas tiene, qué talentos, qué dones, qué capacidades, pero qué vivencias también, ¿no? Entonces se trata de ponerse en el lugar del otro y tratarlo asertivamente, aunque él no se comporte de igual manera. No entrando en juegos ni dinámicas que nos alejen de nuestro objetivo, ¿no? Y por último, mis queridos amigos, es muy importante el tema de la valoración personal, ¿no? Lo que la psicología contemporánea llama también la autoestima, ¿no? Sentir autoestima o valoración de uno mismo, valoración personal. Estar seguro de que lo queremos y que nos merecemos también, ¿no? Entonces, todo esto, mis queridos amigos, implica 4 cosas. Conciencia de que yo soy valioso, tú eres valioso, tú y yo somos valiosos. Y somos seres únicos y irrepetibles, tenemos una dignidad. Hemos sido creados con una dignidad. Segundo, la seguridad en uno mismo. Estar seguro, pero la seguridad en uno mismo pasa pues por el conocimiento personal, por ejemplo. Pasa por la valoración personal. Tercero, firmeza en las propias concepciones, sentimientos y pensamientos. Y cuarto, expresión de mi personalidad, de mi ser más íntimo. Entonces, el ser asertivo se sabe valioso y desde esa valoración entonces vive una seguridad personal para decir las cosas, para escuchar al otro, para confrontar si es necesario. Tercero, tiene una firmeza en sus propias concepciones y cuarto, es capaz de expresar su propia personalidad, su ser más íntimo. Pero frente a todo esto, mis queridos amigos, entonces, ¿qué cosa es la comunicación asertiva? Para seguir profundizando en eso. Es una habilidad directiva muy importante que debemos cuidar. Se basa en transmitir de forma clara, concisa, rápida y con contundencia lo que queremos. Repito, transmitir en forma clara, concisa, rápida y con contundencia lo que queremos. Nada de titubeos o irse por las ramas. Obviamente estamos hablando de una habilidad que se aprende en el día a día. Se ganan habilidades sociales y comunicativas con el paso del tiempo en la vida cotidiana. La comunicación asertiva entonces se basa en ser claro, contundente y directo, haciendo entender al máximo nuestro mensaje de una forma clara, con la cual aumenta las expectativas de que el mensaje sea entendido y aceptado. A veces no nos entienden, queridos amigos, a veces no nos comprenden. ¿Por qué? Porque no hemos sido claros. Por eso es muy importante, repito, la comunicación asertiva se basa en ser claro, contundente y directo. A veces nos vamos por los lados, no decimos las cosas. Ahora, el ser claro, contundente y directo no significa ser mala clase, no significa ser agresivo, grosero, ni nada de eso. Se trata de respetarme a mí mismo, se trata de respetar al otro. Yo no puedo llegar donde el jefe y decir, o me subes el sueldo o me voy. Eso no es asertividad, ¿no? O sea, es decir y por eso podemos decir entonces que la asertividad o que la comunicación asertiva es decir las cosas de la mejor manera en el momento oportuno. Repito, mis queridos amigos, decir las cosas en el mejor momento y de la mejor manera. Pero hay que decirlas. A veces uno cree que ser asertivo es quedarse callado con respetos humanos, viviendo la diplomacia. No, mis queridos amigos, se trata de decir las cosas como son, con objetividad, pero de buenas maneras, con caridad, con respeto, con reverencia. Eso es, mis queridos amigos. Si ustedes entran a distintas páginas de internet, van a encontrar distintas técnicas de lo que es la comunicación asertiva. Obviamente en este audio que dura más o menos 10 minutos, pues no podemos dar todas las técnicas, pero simplemente podemos hacer una invitación a que las busquen, ¿no? Hay que evitar la pasividad y la agresividad, hay que vivir la asertividad. Y la asertividad entonces, a través de la asertividad se trata de llevar una conversación madura y respetuosa, sin perder el foco en nuestros intereses. Es complicado, pero existen algunas técnicas o recomendaciones que permiten salir de algunas situaciones donde mantener la calma puede ser complicado, ¿no? Y hay distintas técnicas: rendición simulada, ironía asertiva, movimientos en la niebla, la pregunta asertiva, el disco rayado, ¿no? Hay distintas maneras, mis queridos amigos. Lo más importante es que cada quien diga, bueno, ¿cuál es mi estilo comunicativo? Y la invitación es a profundizar en la asertividad
que, como vuelvo a repetir y con eso termino, es decir las cosas de la mejor manera en el momento oportuno. Muchas gracias, mis queridos amigos, será hasta la próxima, y les recordamos que la ART es la búsqueda de la reconciliación de las facultades del ser humano. Muchas gracias y hasta la próxima.